El día de hoy te presentaremos, mi equipo y yo, la investigación según su diseño, es decir, la investigación experimental y no experimental. Mi equipo está conformado por Fernando Alfonso Muñoz Rubalcaba y Paola Raquel Vázquez Guerrero, pertenecientes a la Universidad de las Américas, de la licenciatura en Ciencias de la Educación, octavo cuatrimestre, en el estado de Aguascalientes. Hola, a mí me tocará explicarte un poco sobre la investigación experimental. Mi nombre es Fernando Alfonso Muñoz Rubalcaba, licenciatura en Ciencias de la Educación, octavo cuatrimestre de la Universidad de las Américas, en el estado de Aguascalientes. La investigación experimental consiste en realizar una manipulación controlada de variables experimentales no comprobadas para analizar su comportamiento en un campo de acción. Es a lo que le llamo un verdadero experimento. Esta, a su vez, su objetivo es determinar con la mayor confiabilidad posible las relaciones de causa y su efecto. ¿Cuándo llevar a cabo una investigación experimental? Cuando hay prioridad temporal en una relación de causalidad. La causa procede al efecto. Tipos de diseño de una investigación experimental. Son tres. 1. Diseño de preexperimental. 2. Diseño experimental verdadero. Y 3. Diseño causi-experimental. Enseguida les hablaré sobre los tres tipos de diseño de la investigación, que es la experimental. Primero sería el diseño preexperimental, que generalmente es útil o utilizado para como el primer acercamiento al problema de investigación de la realidad. Siguiente es diseño experimental verdadero, que se trata de comprobar o de refutar una hipótesis en forma matemática junto con el análisis estadístico. Y por último, el diseño causi-experimental, que es un plan de trabajo con el que se pretende estudiar el impacto de los tratamientos y o los procesos de cambio en situaciones donde los sujetos o unidades de observación han sido asignados como acuerdo con un criterio aleatorio. En el diseño experimental verdadero se cuentan tres factores principales: el grupo, la variable y la distribución. Quasi indica semejanza. Entonces, diseño cuasi experimental se refiere a una investigación que ambos factores son semejantes. Hola, ¿qué tal? Soy Paola Vázquez y yo te expondré la investigación experimental junto con las diferencias que existen de la investigación experimental y no experimental. La investigación experimental, o también conocida como ex post facto, investiga en realidad los hechos tal y como se dan, los fenómenos naturales. No es algo que se planea, sino es algo más como espontáneo, ya que analiza cada factor tal cual como se da. Las características de la investigación experimental es que esta normalmente investiga cosas que ocurrieron anteriormente. No se mete en cosas que tienen que ver como con la ética o moral. No tiene una muestra de estudio como tal, ya que estas tienen su propia muestra, que es lo que estamos analizando, porque es algo más natural y es algo que sucede en el momento o ha sucedido y ya está determinado un cierto campo de muestra. El investigador no interviene directamente con el entorno de muestra y vaya, como lo he repetido,
Este tipo de investigación estudia exactamente tal cual las cosas. La investigación experimental cuenta con dos tipos, que es la investigación transversal y la investigación longitudinal. La investigación transversal se divide también en otros dos tipos, que es la investigación descriptiva y la investigación causal. La investigación longitudinal sucede lo mismo, pero esta vez se divide en tres: en investigación de tendencia, investigación de evolución grupal e investigación de panel. ¿Cuándo utilizar la investigación experimental? En una investigación exploratoria o amplia donde puede enfrentarse a una experiencia muy particular. Cuando la pregunta de investigación tiene una relación causal, pero la variable es muy independiente y no puede manipularse. También cuando la pregunta de investigación tiene una relación estadística no causal entre variables. La diferencia entre investigación experimental y no experimental son: la investigación experimental establece la relación causa-efecto, tiene control de sus variables, es uno de los métodos de investigación cuantitativa más usados, y se dice que una investigación experimental se considera realizada hasta que encuentra una variable que cambió, pero fue dependiente de otra variable independiente. Es decir, el proceso de causa-efecto, de que, por ejemplo, si metemos un vaso al refrigerador y a la hora vamos a encontrar el vaso que va a tener el agua fría. Y de la investigación experimental sería con el resultado que saca, no es probable que se pueda comprobar ese proceso de causa-efecto. También que esta se basa en observar cosas que ya hay, no algo que se provoca. Y como les mencioné anteriormente, la investigación experimental normalmente busca sucesos que ya pasaron. Como tal, no hay control en las variables y no puede haber un cambio o una manipulación porque fue algo que ya sucedió. Entonces esto provoca que sea una investigación más natural y más real, en cuestión de que se basa tal cual a los sucesos que pasaron.